Muchas gracias. Bueno, la disciplina en la cual yo trabajo tiene la particularidad de que cualquier desarrollo o progreso que uno haga tiene un directo beneficio hacia la comunidad. Y en ese sentido, uno esperaría, ¿no es cierto?, que la disciplina de la sismología en particular y las ciencias de la Tierra pudiesen tener de alguna forma un reconocimiento de parte de la sociedad y que es beneficioso que esto exista. Pero yo voy a repetir lo que dije el año pasado aquí mismo. Seguimos siendo muy poquitos y no puedo decir lo que dijo el profesor Palma, que hay 100 especialistas en energía sacando su doctorado afuera. En este minuto en Chile no tenemos ningún sismólogo sacando un doctorado afuera y seguimos siendo muy pocos, menos de 5. Entonces, para ser el país más sísmico del mundo, yo aproveché de pasar nuevamente mi publicidad. Bueno, el título Amenaza sísmica en Chile, monitoreo sísmico y alerta temprana y tsunami. Yo les voy a contar, pretendo contarles lo que hemos aprendido y lo que hemos hecho en la universidad, los aspectos tecnológicos que permite tener capacidad hoy día instalada, capacidad para que no nos vuelva a ocurrir lo que nos pasó en el 2010. La implementación de esa capacidad, la inteligencia, en fin, está todo desarrollado. Lo que falta es tener realmente un sistema en Chile instalado y eso va a tomarnos muchos años. Hay que instalar instrumentos, hay que instalar capacidad en cada región, en cada universidad, porque esto no se puede manejar desde un centro solamente en Santiago. Así que, bueno, espero poder explicar bien los progresos que hemos hecho. Primero voy a partir con una definición, porque me di cuenta que no todo el mundo entiende lo que es terremoto. Y terremoto tiene hay muchos tipos de terremotos. Y el terremoto no es la vibración que uno siente. El terremoto es un suceso que ya ocurrió minutos antes en algún lugar dentro de la Tierra y las ondas viajan. Y cuando llegan a la superficie de la Tierra, en ese momento recién nosotros sentimos una parte de la energía. Pero hay terremotos que casi toda la energía se va en calor. Hay terremotos que mucha energía se va en fracturar material en el interior de la Tierra. Y en general los terremotos, una fracción muy pequeña, entre un 10 y un 15 o 20% a lo más de la energía liberada dentro de la Tierra se va como onda sísmica y llega a la superficie. Así que por lo menos recibimos, cada vez que sentimos los movimientos fuertes, es felizmente una fracción de la energía que se ha liberado en alguna parte del interior de la Tierra, que es el terremoto. Y el terremoto es un proceso en el espacio y tiempo que toma miles de años en ocurrir. Entonces, me voy a tomar unos minutos para poder definirles lo que para muchos sismólogos hoy día está consensuado es un terremoto. En el casquete del globo terrestre más externo, un espesor de 40 kilómetros, es el casquete más frío de la Tierra y por lo tanto es quebradizo. Y la mayor parte de la deformación allí ocurre, por lo tanto, de manera frágil. Este casquete se está deformando porque hay calor radioactivo dentro del planeta que quiere salir y moviliza el manto con convección y mueve las placas en la superficie. Y al moverlas, acumulan energía de deformación y este casquete de 50 kilómetros frío y frágil acumula esa energía y la libera de una manera muy peculiar y es lo que quiero contarles. Para tiempos grandes, de decenas, centenas o miles de años, la deformación es acomodada en la corteza por desplazamientos a través de sistemas de fallas, entramados de fallas. En miles de años se arma una grilla de fallas que absorbe esa deformación y por otro lado, por deformación plástica o dúctil en la parte más inferior de la corteza, donde los materiales están más calientes y por lo tanto las rocas responden no de manera tan frágil, sino que más cerca a la plasticina. Así que hay dos modalidades en que a largo aliento, en centenarios, miles de años, el casquete más frío de la Tierra entonces acomoda esta deformación. En el corto plazo, cuando hablamos de pocos segundos o minutos, las fallas, desentramado de falla que se instala durante miles de años, responden bruscamente y en algunos casos deslizan en pocos segundos produciendo un suceso que llamamos terremoto, que son las vibraciones que sentimos. Así la corteza terrestre corresponde a un sistema dinámico donde la deformación en un sentido muy amplio, como se lo he descrito, representa el proceso terremoto. Ese es el proceso terremoto. No es el suceso que en pocos segundos sentimos
y que libera energía que se ha acumulado durante miles de años y que en pocos segundos se libera. No, es todo el conjunto de balances de energía que está ocurriendo en ese casquete frágil de los 50 kilómetros más externos del casquete de la Tierra. Involucra entonces muchas escalas de tiempo y distintos tipos de mecanismos de fallamiento, los frágiles, o sea, los sismos que sentimos, sensibles, y lo dúctil, lo que no sentimos y que hoy día los sismólogos hemos descubierto. Eso es algo que ya lleva como 10 años, con nuevas tecnologías, nuevos instrumentos, los sismos lentos y silenciosos y los fenómenos transitorios. Eso es fundamental para poder entender cómo funcionan los terremotos, cómo se carga una zona, cómo se descarga y cómo se va acumulando o va preparando un terremoto. Y eso fue lo que aprendimos el año 95 con el terremoto de Antofagasta, con las tecnologías satelitales que mostré el año pasado acá, con GPS, con INSAR, y que después llevamos a la zona de Chillán, Constitución y Concepción, y logramos identificar las mismas señales que observamos cuando ocurrió el terremoto del 95 en Antofagasta, logramos identificarlas exactamente las mismas en la zona Constitución y Concepción antes de que ocurriera el terremoto, y por eso logramos identificar y publicar y hacernos bastante conocidos por haber predicho el terremoto allí. Vimos las mismas señales. Entonces, una primera buena noticia: en Chile tenemos la capacidad técnica, la capacidad intelectual de haber descubierto, haber instalado una metodología para identificar zonas donde se está preparando un terremoto. Lo que necesitamos es la capacidad tecnológica de disponer de las señales necesarias, que son caras, son señales satelitales e instrumentos en las zonas sismómetros especiales, que nos permite entonces, si logramos hacer esto en algún momento, en los años que vienen a lo largo de todo el país, poder caracterizar la amenaza sísmica de una manera mucho más científica, cuantitativa, y no andar a ciegas. Eso era mi introducción. Y como les hablé de los terremotos de los 50 kilómetros en la corteza, les tengo que hablar de otro tipo de terremoto, porque les dije que habían varios tipos de terremotos y no los voy a hablar de todos, solo voy a mencionar dos. No puedo dejar de mencionar los terremotos de subducción, y aquí hay una caricatura en la que muestra una placa, ¿no es cierto?, que representa la placa de Nazca, pasando por debajo de la otra losa, que es la placa sudamericana, y como seguramente muchos saben, son objetos como losas de concreto muy rígidas de unos 100 kilómetros de espesor que avanzan a más de 7 centímetros por año una respecto a otra y se traban y se genera fricción. Aquí no estamos hablando de falla en el sentido estricto de la palabra, aquí son dos objetos que están en contacto y por fricción se traban, y cada cierto tiempo, 100 años, 300 años, 50 años, se destraban produciendo un terremoto. Y eso es impredecible porque el fenómeno de la fricción es un fenómeno no lineal. Y todo fenómeno lineal tiene un comportamiento complejo, y por lo tanto ustedes van a poder imaginar que cuando uno hace este juguete, un bloque pesado sobre un suelo rugoso con lija, y juega tirando este bloque, va a ser incapaz de predecir cuándo el bloque se va a deslizar y cuántos centímetros se va a deslizar. Y eso es lo que pasa con los terremotos. Podemos saber que estamos cerca de que ocurra uno, pero no sabemos en qué momento ni sabemos qué tamaño va a tener. Y ese juguete entonces lo hemos llevado a los colegios, les hemos enseñado a los niños de sexto, séptimo básico la máquina de terremoto, y reproducimos, ellos grafican y se dan cuenta que cuando grafican el deslizamiento del ladrillo en este plano inclinado con roce y con un resorte, con una manivela que la estamos cargando a velocidad constante, a pesar de que la energía que inyectamos es constante, el sistema responde de manera caótica, y lo graficamos y corresponde a la ocurrencia de los terremotos, al catálogo de terremotos que tenemos en Chile. Así que creo que con eso quedó claro, ¿no es cierto?, que no lo podemos predecir, por lo tanto tenemos que ser capaces de atacar el problema de otra manera. Bueno, les dije los sismos entonces, teníamos que se producían esencialmente en los primeros 40 kilómetros, y esta imagen muestra en la zona central de Chile. Aquí está Santiago, aquí está la fosa, el mar, el borde costero, el lado argentino y la cordillera. Y todos los puntitos que ustedes ven allí corresponden a actividad sísmica de menos de 40 kilómetros de profundidad, y puse un perfil, un corte vertical para recordar. Esta es la mirada en planta de la sismicidad, y aquí la vemos en corte. Esta sismicidad que en planta se ve distribuida, mucha sismicidad entre la fosa y la costa, un poco sismicidad en la cordillera cerca a Santiago, ojo. Esa sismicidad en la cordillera cerca a Santiago es la que está aquí, de muy poca profundidad. Esta es la escala, no se alcanza a ver bien, pero son escalas de centenas de kilómetros, así que toda esa sismicidad está cerca de la superficie, son parte de la deformación frágil que hace el paisaje cordillerano, porque aquí yo tengo un bulldozer, que es la placa que se quiere meter por un lado y se encuentra con la otra y transfiere carga de formación a
la corteza donde estamos nosotros hacia la placa continental, la placa sudamericana, y esta se deforma y se concentra la deformación formando en esta zona, formando el paisaje, formando los Andes, más el fenómeno volcánico, hace entonces que esta zona sea donde se focaliza la deformación frágil en la corteza, o sea, los temblores. Y ahí está la boca toma de agua del yeso que alimenta a Santiago, ¿no es cierto?, de agua. Están las zonas a lo largo de Chile, las represas, en fin. Así que es una zona activamente sísmica y esto es algo que hemos descubierto en los últimos años porque logramos colocar instrumentos allí. Cuando uno mira la sismicidad a profundidades mayores que 40 kilómetros, ya no vemos tanta sismicidad en la zona costera. Y todos estos sismos que ustedes ven aquí corresponden a estos que están inclinados bajo Santiago. Santiago está ahí en el valle, ahí este sería Santiago, y ahí en esa figura estaría en esa parte del punto rojo. Y todos estos sismos que están inclinados acá hasta 100 kilómetros son toda esa mancha de puntos que se ve allí. Así que no solo hay sismicidad en la corteza, sino que también en las placas, cuando vuelven a manto, sigue temblando hasta 600 kilómetros, después no hay más sismicidad. Y la Tierra tiene 6.000 kilómetros, 6.300 kilómetros de radio, así que la sismicidad está restringida a las capas más externas. Dicho eso, ahora les voy a presentar un resumen. Esto no pretendo explicar en detalle qué significa cada cosa, solo les voy a decir que cada punto rojo corresponde a las zonas más importantes en el planeta donde se generan terremotos grandes, que son en la zona de subducción, o sea, son las zonas donde se producen los megaterremotos. Megaterremotos ahora ya sabemos que existen, son terremotos que ocurren cada 300, cada 400 años, tienen magnitudes como el del Maule o superior, y todos estos puntos corresponden a zonas en el mundo donde ocurren estos terremotos. Y sucede que esta franja amarilla separa las zonas de subducción, Sumatra, Isubonin, Bonin, en fin, el sur de Japón, zonas donde prácticamente no hay grandes terremotos, que son este conjunto que está acá, de las zonas donde se producen los grandes terremotos. Y he puesto acá con una franja media rosada, con esta flechita, las zonas donde el acoplamiento sísmico, zona de subducción, donde el acoplamiento sísmico que se ha calculado allí, nos indica que son zonas propensas a producir megaterremotos. Y Chile, tanto Chile central como el norte de Chile y el sur de Chile, estamos dentro de la franja y en el extremo, en el mundo, en el extremo de las zonas más sísmicas del planeta. Por donde uno quiera mirarlo, yo el año pasado se los mostré de otra manera, creo que les mostré la cantidad de energía y de grandes terremotos que teníamos. Ahora les traje esto, es otra manera de mirarlo y esa es una realidad que tenemos que hacernos cargo. ¿Qué pasó antes del terremoto del Maule? ¿Cuál era la imagen que teníamos de Chile? Esta imagen muestra los puntitos, son nuevamente epicentros, ahí no está por magnitud, está el número de eventos sensibles para la población en una ventana de 10 años, entre el año 80 y 15 años, 80 y el 95. En el sur de Perú y Chile, y ustedes ven que hay zonas, en la zona austral de Chile, donde hay muy pocos puntitos, tiembla muy poco, hay distintas realidades sísmicas en Chile, así que el primer mensaje, la norma sísmica, que es igual de Arica a Punta Arenas, no hay razón de que sea igual, porque ya vemos a simple vista de que tienen distintos comportamientos sísmicos. Segundo, lo que llama la atención es que hay cierto vacío en la zona entre el sur de Perú y Antofagasta, una cierta ausencia de sismicidad entre la fosa y la costa, y la otra zona donde había una laguna sísmica o poca actividad sísmica, estaba en silencio, era la zona de Constitución a Concepción. Esta es la zona donde ocurrió el terremoto de Valdivia, un 9,5, y ustedes ven el resto estaba con una actividad sísmica normal. Esto fue antes del 2010 y esta zona se llenó. Así que en términos de laguna sísmica todavía nos queda la zona norte. ¿Qué aprendimos entonces? Hecha esta introducción ahora, ¿qué aprendimos después del terremoto del Maule? Primero, frente al desastre, ¿no es cierto?, de no haber tenido un sistema capaz de responder frente a la contingencia, fallamos en todo como sociedad. El problema hoy día, para que no nos vuelva a pasar, se puede resumir en las siguientes preguntas. Si somos capaces de resolver estas preguntas, quiere decir que dimos un paso fundamental hacia una mejora sustantiva de nuestro sistema de alerta de tsunami y alerta temprana en Chile. Primera pregunta, ¿cómo estimar la localización y la magnitud de manera rápida y confiable? Saber qué tamaño
y la localización en los primeros minutos. Aquí se dijo mucho que bastaba con que Estados Unidos nos diera la información. Las ondas sísmicas se demoran más de 20 o 30 minutos en viajar por la Tierra para llegar a las estaciones mundiales y recién en ese minuto tener un hipocentro, y nosotros en Chile, si se genera un terremoto grande en la costa, tenemos menos de 20 minutos, entre 15 y 20 minutos para poder evacuar a la gente, dar una alerta de tsunami, porque eso es lo que se demora la primera ola en llegar a la costa. Así que no podemos depender de agencias extranjeras. Segunda pregunta, ¿cómo identificar rápidamente si es un sismo tsunamigénico? O sea, si es capaz este terremoto que acabamos de sentir de producir un tsunami. Son preguntas claves, básicas, y el país debería poner allí mucha energía. Bueno, nosotros nos abocamos, y ese problema 1 de la localización, el tamaño, la magnitud y el cálculo del mecanismo del sismo, tenemos la capacidad hoy día de poder resolver eso si logramos tener conexión robusta, si logramos tener los instrumentos necesarios. Les voy a mostrar eso. Segunda pregunta, ¿cómo ver los terremotos no sensibles que generan tsunami? Han habido terremotos en el mundo, en Nicaragua, en Flores, en los últimos 15 o 20 años, que han producido terremotos que no fueron sentidos. En Nicaragua la gente estaba en la playa, la gente no sintió el temblor y generó este sismo lento, generó un tsunami y produjo una devastación enorme. Y eso es un dato ya que existe hoy día. Con los nuevos instrumentos somos capaces de ver los sismos lentos, sismos silenciosos, que puede estar ocurriendo un terremoto ahora de magnitud 8 acá y se demora 10 minutos o 1 hora en liberar esa energía en vez del minuto, los 60 segundos que un terremoto típico hace. Y ahí sentimos las vibraciones. Cuando un terremoto es lento, se puede liberar la misma energía en 1 semana y no lo sentimos. Esos son los terremotos lentos y silenciosos. Entonces tenemos que ser capaces de ver eso porque, como ustedes saben, se ha dicho mucho que si ustedes no se pueden mantener de pie cerca de una zona costera con un terremoto, entonces hay que arrancar. O sea que cuando ocurre un terremoto lento, si no tenemos la capacidad técnica de verlo, la gente va a estar tranquila y nos va a pillar en sorpresa. Así que esa es otra tarea importante y ese problema, esa capacidad, está también, existe la tecnología para poderla resolver. Son una red de GPS, instrumentos de alta calidad que permite medir en cada punto de la costa si estaba habiendo un movimiento lento o no. Son instrumentos de alta precisión. El tercer paquete de preguntas es cómo saber rápidamente la extensión del área de ruptura sísmica. ¿Cuánto fue? ¿100 kilómetros la zona epicentral? ¿500 kilómetros como el terremoto del Maule? ¿1000 kilómetros como el terremoto de Valdivia? ¿Cuál es el movimiento vertical del fondo oceánico? Necesitamos saber eso para poder estimar si ese terremoto fue capaz de levantar una columna de agua importante y generar un tsunami. Ese problema entonces está también resuelto tecnológicamente, lo tenemos resuelto y podemos hoy día en tiempo cuasi real, si disponemos nuevamente de los datos de manera robusta, llegando a una central de proceso, nosotros tenemos la capacidad de poder responder esta pregunta también. Y la última, ¿cuál es el potencial run-up o la inundación vertical a lo largo de la costa en la zona epicentral? También esto tenemos la capacidad de hacer simulaciones. Hay un grupo que creamos hace 3 años en la Universidad de Chile, en la Escuela de Ingeniería, y ahora ese grupo no solo fue capaz de instalar los programas necesarios para hacer las simulaciones, sino que además dictamos cursos para gente de universidades de Colombia, de Perú. Hemos hecho ya 2 cursos con el CHOA en la universidad a otros investigadores de las universidades nacionales, capacitándolos en la simulación de tsunami, y además resolvió un problema analítico que no tenía solución hasta el presente, y les pretendo mostrar eso porque al ocurrir un terremoto, si tenemos rápidamente las primeras respuestas resueltas, entonces en pocos segundos, antes de los 15 minutos, podríamos saber incluso hasta la altura de hora de tsunami esperada en toda la zona epicentral. Bueno, Cuba dice, sucede que al final del 2012 yo vi este documento, me llamó mucho la atención, fue hecho por la UNESCO, y en este documento también hay un avance porque allí se reconoce, y por favor, yo esto lo quiero destacar, se reconoce en este documento por primera vez
que el mapa de zonificación sísmica de Chile data de comienzos de los años 80 y no considera las nuevas amenazas sísmicas que se han identificado en los últimos 20 años. Por ejemplo, las fallas activas como la falla San Ramón en la región metropolitana, la falla El Fierro en la zona cordillerana de Talca, Curicó, la falla Liquiñahovsky en el sur de Chile, la falla del sismo de Aysén, no es 2008, es 2007. Y asimismo, el mapa de zonificación sísmica, herramienta oficial del Sistema Nacional de Protección Civil para la amenaza de sismo, no contempla la amenaza de terremoto de profundidad intermedia como el de Chillán del 39, que son los más violentos que hemos tenido en Chile. Los terremotos de profundidad intermedia, a pesar de que no llegan a tener una magnitud superior a 8, han sido los más violentos, los más mortíferos que hemos tenido en la historia. La siguiente imagen es para mostrar que también han habido avances en la identificación de los megaterremotos que han azotado el norte de Chile y el sur de Perú. Digo el sur de Perú porque lo que le pasa a Perú, como en la costa de Perú, si ocurre un terremoto y genera un maremoto, está focalizada hacia las costas de Chile. Lo más seguro es que el tsunami que va a golpear a Perú en pocos minutos también va a golpear las costas de Chile, porque la energía, como una antena, la va a dirigir naturalmente hacia las costas de Chile en primer lugar. Y en Perú, este es un trabajo del año 2012, se identificaron que en el pasado han habido también megaterremotos. Estamos hablando de terremotos mayores que 8,5, como el Maule o mayores. Es decir, esa zona también ha generado grandes tsunamis en el pasado y esto mismo se hizo para Chile. Y ustedes pueden ver desde el año 1575 para toda la región de Chile. En toda la región de Chile hemos tenido históricamente hacia atrás grandes megaterremotos. Esa es nuestra realidad. Otro resultado muy importante que quedó en evidencia con el terremoto en Japón es lo siguiente. Esta figura está tomada de este americano y Kanamori es un japonés, que analizaron el terremoto de Japón y de Chile también los resultados de los estudios de esos terremotos y llegaron a la conclusión de que en la zona de contacto, esta es la placa que se está metiendo bajo Japón, en la zona de contacto, como les dije, que se traba por aspereza, por rugosidades, por fricción, tiene un comportamiento muy extraño. En profundidad se producen terremotos que liberan energía sensible para la población, o sea, que producen vibraciones, y hay terremotos en la parte más superior del contacto que producen temblores lentos que pueden no ser sentidos por la población. Lo que sucedió en Japón fue que el terremoto comienza en esta zona y se propaga y llega hasta la fosa, y la conclusión entonces quedó con esto en evidencia, es que la manera de hacer eficientemente un tsunami no es tan solo el tamaño del terremoto, sino que es cuando se produce un gran deslizamiento cerca a la fosa, porque allí donde está el mayor espesor de columna de agua, y cualquier excitación cerca de ese mayor espesor, uno maximiza la posibilidad de que el tsunami sea mayor. En esta figura pretendo reforzar lo que acabo de decir. Esta es una caricatura en la cual se muestra la fosa acá, la zona costera, la zona volcánica. Esta es una típica zona de subducción, una placa, la línea de costa, una fosa, una zona volcánica que está más o menos siempre a 150 kilómetros de la costa, y los volcanes están más o menos a 100 kilómetros sobre la placa que está subductando, en fin, y toda esta placa muchas veces está iluminada por los sismos que están ocurriendo allá adentro, por eso uno las puede dibujar. Y aquí está dibujado con línea más gruesa el área de ruptura sísmica cerca a la fosa. Esos son los terremotos complicados. Podemos tener un gran terremoto en profundidad, en el contacto, y no logra excitar la columna de agua en la fosa. Podemos tener un terremoto muy cerca a la fosa de magnitud no tan grande y puede producir un gran tsunami. Esa es la conclusión. Ahí está un poco el dibujo. Yo puedo poner un terremoto pequeño, un deslizamiento pequeño cerca a la fosa, y el levantamiento, la eficiencia en levantar la columna de agua es mucho mayor que un gran terremoto más profundo. Este es el levantamiento del fondo marino en la vertical. Esta figura trata de mostrarle una animación este hecho. Yo tengo aquí la zona costera, el borde costero, la fosa, y en esto que ven acá es el levantamiento producido si el terremoto se acerca o no a la fosa. Si se acerca a la fosa, el levantamiento del fondo oceánico es máximo, casi 3 metros en la fosa. Este es el mecanismo con que se generan los tsunamis a través de los terremotos de subducción llamados interplaca. ¿Qué pasó en Chile? ¿Qué aprendimos? El terremoto del Tocopilla, este de Antofagasta, este de la península Mejillones, para allá está el norte, ese es Tocopilla, Mejillones, y por acá está Antofagasta, y acá abajo hay un corte
Esta es una imagen de donde debería ir el contacto entre la placa de Nazca, que está aquí abajo, y la placa sudamericana, que está aquí arriba, y lo que está dibujado allí es el resultado del análisis de ese terremoto, en que muestra cómo se dislocó, cómo se fracturó, cómo deslizó ese contacto. Hubo mucho deslizamiento aquí, un poco acá, pero prácticamente estuvo el deslizamiento muy profundo, en la parte más profunda, y por eso el terremoto de Tocopilla, a pesar de que tuvo una magnitud 7.7, el deslizamiento, al estar lejos de la fosa, no generó tsunami. Ahora, esa fue una buena noticia. La noticia no tan buena es que cuando uno mira la distribución de réplicas, todos estos puntitos son las réplicas del terremoto de Tocopilla. Este es Mejillones, acá está Antofagasta, y Tocopilla está acá. Aquí está la línea de la fosa. Cuando uno ve la distribución de las réplicas, muestra justamente la zona que se rompió y está alejada de la fosa. Eso quiere decir que toda esta zona, aquí está en un corte, todos estos son los puntitos, son las réplicas, se puede ver el contacto entre las dos placas allí. Ustedes ven que de aquí hacia la fosa no hay sismicidad, allí no rompió. Si no rompió, va a romper en algún momento. Y si va a romper en algún momento, es justamente el caso más desfavorable, que puede entonces generar un tsunami con un terremoto no tan grande. ¿Cuánto me quedan? ¿Cuatro? Entonces, en la zona norte de Chile ahora, si uno pone la ruptura del terremoto Tocopilla, que está acá en naranjo, como ven, no rompió todo lo que se espera que se tenga que romper para el norte. Y les dije que había una laguna sísmica que está dibujada en color amarillo. Lo que está con naranjo acá fue el terremoto del año 2001 en Perú, un terremoto magnitud 8.4, y este es el terremoto Tocopilla, y acá está el terremoto Antofagasta en 95, magnitud 8.1. Esta es la zona que no ha roto. Y esa zona, como ven, también comprende la parte desde la fosa hasta el terremoto Tocopilla que no ha roto y que puede generar tsunami. Entonces, ese es el desafío que tenemos. Y cuando uno trata de hacer estimaciones, si se genera una ruptura hasta la fosa con esta distancia, que es más o menos 120 kilómetros, el tiempo que demoraría la ola que se genera en la fosa en llegar a la costa, está dada por esta expresión, es más o menos 18 minutos. Ese es el dato. ¿Por qué puse esto? Y como me quedan 2 minutos, yo me voy a saltar esto. Porque cuando se genera el tsunami, a una cierta distancia, en Chile tenemos que la capacidad reactiva de dar alerta y de tomar decisiones está restringida a los primeros 15 o 20 minutos. Esa es nuestra limitante. Y eso significa que cuando se genera un tsunami, en un instante en el eje del tiempo, por un terremoto, por deslizamiento submarino, por deslizamiento aéreo, puede caer un meteorito, en fin, desde el momento que se genera el estímulo para generar el tsunami, hasta que se genera el tsunami hay un cierto instante de tiempo. Luego, entre el tsunami, cuando se genera y se empieza a propagar, tenemos en ese minuto la posibilidad de hacer una alerta. Si tenemos una boya, allí somos capaces de detectarla. El problema es que las boyas en Chile que tenemos no nos sirven. Ahí se los voy a explicar por qué. Y luego el tsunami se demora unos 15 minutos o 20 minutos en propagarse hasta llegar a la costa para producir la inundación. Y nosotros tenemos que ser capaces de resolver, identificar el terremoto y dar la alerta en un tiempo T4 que es menor que eso. Ese es el problema. ¿Y qué es lo que hay? En el CHOA, por ley, en el año 66, ¿dónde está ahí? Le correspondió hacerse cargo del sistema internacional de alerta de tsunami que Estados Unidos decidió instalar después que Hawái quedó devastado por Alaska y por el terremoto de Chile del año 60. Pero esas boyas, para poderlas instalar, tenía que pedir la autorización de los países, y Chile entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores, le pasa al CHOA, como controla el borde marino, esta responsabilidad, y le pasa también la responsabilidad del Sistema de Alerta Nacional de Maremotos. Eso ocurre en el año 60, bajo el gobierno de Frei Montalva. Desde entonces, nunca ese sistema se ha fortalecido de verdad. Todos saben que hay sismólogos, hay doctores en sismología en el centro en Hawái de detección de tsunami. El tipo que está haciendo el turno es un doctor. Hay gente altamente capacitada en un sistema tan delicado. Nuestro sistema no los tiene. Así que el CHOA tiene que arreglárselas con seguramente un presupuesto escuálido y tratar de hacer lo mejor posible con esos medios. ¿Y en qué se basa el CHOA la información? Se basa en estas dos fuentes, que es Estados Unidos, el USGS, y el NAIC, o sea, no nos sirve, porque se demora más de 30 minutos en dar el hipocentro. Y la otra se informa por el Servicio Sismológico, nosotros, en la Universidad de Chile, y por una red de mareógrafos y un sistema Tremors. Y como no me queda tiempo, el sistema Tremors
Es un sistema que ya lleva más de 15 o 20 años, que está tecnológicamente bastante debilitado, que no funciona eficientemente bien, y una red de mareógrafos que en el fondo detecta el tsunami cuando llega ya a la costa. Por lo tanto, la solución que nos queda es fortalecer las capacidades de los sismólogos para poder entregar esta información que yo se la desglosé en los cinco puntos iniciales. Y termino, me queda un minuto. Cuando ocurre el terremoto, entonces, nosotros ahora tenemos la capacidad, y esa es la buena noticia que le queremos dar, en la universidad, de identificar automáticamente, si tenemos las estaciones llegando, en menos de 3 minutos, la ubicación del temblor y una primera estimación de magnitud. A los 5 minutos tenemos otra, esta es la ventana de tiempo hasta 20 minutos. Somos capaces de identificar también el tipo de terremoto para poder saber si es tsunamigénico. Somos capaces de hacer una solución analítica de la altura de ola antes de los 15 minutos, o sea, sabiendo antes el hipocentro y el tipo de terremoto, somos capaces de prever en la zona epicentral cuáles van a ser las posibles alturas de ola, y con el método numérico somos capaces ya de hacer simulaciones antes de los 20 minutos del impacto del tsunami. Se los cuento así, el tema en términos tecnológicos está resuelto. Lo que está pendiente es tener los medios y las capacidades de implementarlo. Y quedo hasta acá. Muchas gracias.